ya lo sabéis, es la presentación de este libro, que tenemos aquí la autora Ketty Castillo. Entonces, yo como responsable local, me toca dar la bienvenida a todos. Y bueno, pues tenemos aquí a Óscar también, de la casa. Agradecer la presencia del secretario provincial del partido, Juanfran. Y bueno, eso por mi parte. Después, si hay charla o coloquio o algo que me imagino que la habrá después, pues ya doy la palabra a Óscar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a la agrupación local de Maracena, mi casa, en la que me encuentro siempre muy cómodo. Gracias de parte de la agrupación local de Granada, con la que compartimos este acto. A todos los que estéis presentes aquí. También a Joaquín por hacerlo posible. Y esto lo llevamos proyectando unos meses, pero el motivo de la enfermedad que ha tenido Joaquín y ha superado con éxito esa operación, pues nos hace tenerlo con renovada fuerza, y espero que esto sea un aliciente para retomar con ganas y con fuerza la actividad de esta sede, que es la Casa del Pueblo, la Casa de Maracena. Hoy, hace 70 años, que hubiera cumplido 70 años el cantautor granadino Carlos Cano. Quiero acordarme de él con muchísimo cariño. También hoy estamos hablando de un momento en el cual un gran amigo mío, profesor de la facultad, parlamentario del Grupo Parlamentario Andaluz de Podemos, mi amigo y profesor José Luis Serrano, está internado bastante grave en el hospital, y no quería empezar esta presentación del libro de Ketty mandándole un abrazo solidario, todo nuestro apoyo y nuestras energías positivas. Por otra parte, tampoco quiero empezar este acto, como tampoco me gustaría empezar ningún acto en el que yo pueda participar, sin recordar la lacra de la violencia machista que está asesinando día tras día a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras hijas. Basta ya de violencia machista. Vamos entre todos y entre todas a poner esa piedra en el camino que sea la que pare definitivamente esta barbaridad. La otra noche me costó conciliar el sueño. 8 noches o 9, lo que llevamos de año, pero la otra noche especialmente con la muerte, el asesinato salvaje de Alicia, un bebé de 17 meses, cuyo asesino, después de abusar de ella, cuando fue sorprendido, la tiró por la ventana dando fin a su corta vida. Nuestro pensamiento y nuestra voz está con Alicia y con todas aquellas mujeres a las que le están robando la voz, y no lo vamos a permitir. Ni el Partido Comunista, ni creo que ninguno ni ninguna de vosotras, y vamos a seguir luchando contra ello. Por otra parte, quería daros unos datos, cambiando un poco el tono, unos datos sobre Cuba, datos oficiales. Os diré que UNICEF dice que Cuba es el único país latinoamericano sin desnutrición infantil. La ONU ha señalado que el único país de Latinoamérica sin problemas de drogas es Cuba. La ONED señala que la esperanza de vida más alta de toda América Latina está en la isla caribeña. La UNESCO habla de un 100% de escolarización en educación primaria y un 99% en secundaria. The Guardian, un periódico inglés, señala que posee 2 veces más médicos que Inglaterra para una población notablemente inferior. Amnistía Internacional señala que Cuba es el país latinoamericano que menos viola los derechos humanos. Cuba es el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica, dicen los ecologistas de la asociación WWF. Son unos datos mínimos a buena pluma para enfrentar lo que vamos a ver, que es el libro del viaje, el libro de relatos, de experiencias personales de Ketty Castillo. Antes de presentarla y antes de comenzar con eso, quiero ilustrar con una serie de fotografías de viajes recientes que he tenido la oportunidad de hacer con Paco Olvera como organizador, un gran amante de Cuba y alcalde de nuestro pueblo durante un tiempo, para que os voy a través de las fotos a ir hablando un poco
de lo que son mis sensaciones personales de Cuba, que pueden o no coincidir con las de Ketty y pueden o no coincidir con las que ustedes puedan tener cuando vayan allá. Desde luego yo les animo a ir. Aquí tenéis una lista del malecón con una preciosa no cubana. Allí simplemente esta foto es para que veáis la luz que inunda la isla. La música inunda la isla caribeña por doquier, donde quiera que vayáis en La Habana Vieja y en cualquier otro de los lugares que también señala el libro, como puede ser la Sierra de Cambrai o puede ser Cienfuegos, vais a ver la música en cada rincón. ¿Qué deciros de la presencia española? Ahí tenemos los restos, están bastante bien conservados, de la fortaleza que tenían los españoles y donde se celebra la ceremonia del cañonazo a las 9, que quizá luego Ketty no habla. Cuba es esa es la del morro, ¿cierto? Cuba es un país orgulloso de su revolución, orgulloso de su gente y que admira a sus líderes, como podéis ver. Ahí tenemos a Cienfuegos, a Che Guevara. Tiene unos monumentos que muchos de vosotros habréis visto, de estilo colonial en su mayor parte. La vida se hace en las calles, en los parques, la naturaleza es asombrosa. Podemos ver aquí también restos de la iglesia y Real Hospital de San Francisco. Justo enfrente está el mercado, que es un mercado alucinante. El pueblo cubano, esta foto simplemente la traía para demostraros que el pueblo cubano es un pueblo cariñosísimo. En apenas 2 segundos de conversación, sobre todo a nosotros que nos ven rápido, que no somos de allá, te toman cariño y desean estar contigo y abrazarte, como podéis ver en esta otra instantánea, donde sale también ahí mi amigo Paco, paseando por La Habana Vieja, y te cuentan su vida y quieren saber siempre de ti. Otra instantánea de Cuba, sitios emblemáticos como la bodeguita del medio, que hiciera famoso el escritor Hemingway, también un sitio por el que pasamos y entrañable. Distintos medios de transporte. Aquí tenemos un taxi o bicitaxi de aire acondisoplado, decía. ¿Dónde te tengo aire acondisoplado? Pues que como la... Tenemos a un país sin desnutrición infantil y donde los niños juegan libremente y sin peligros en la calle. La sensación de inseguridad es cero en las calles de La Habana. Esta es una foto de las largas colas de la famosa heladería Copella, que sale en distintas películas que todos recordamos con cariño. La Cueva del Indio, donde también nos llevó con mucho cariño nuestro amigo Paco, la naturaleza, para que veáis los cocotes. Son pequeñas instantáneas, no voy a entretener mucho. También pudimos disfrutar del grupo de maraceneros que estuvimos allí de la playa, magníficas playas de La Habana, vistas desde el Hotel Habana Libre, donde tuvimos la suerte de hospedarnos de toda la bahía de Cuba. Como dije, siempre presente su gente, siempre presente sus referentes, sus mochilas, por cualquier lado. Vemos que tienen también ciudades que son patrimonio mundial de la humanidad y están perfectamente conservadas y da gusto pasear por ellas. Distintos momentos sobre el Che, que como podéis ver está presente por doquier. Aquí he querido traeros pues desde una instantánea de otra de las ciudades del patrimonio de la humanidad junto con la plaza del mercado y la referencia a los 5 con el Volverán, que probablemente Ketty, si lo tiene a bien, nos hablará. El comedor obrero es un pueblo de trabajo que vive de su trabajo, de su sudor. Podemos continuar viendo, por ejemplo, el tema del tabaco, los puros, muy famosos y afamados. Podemos ver otro tipo de instantáneas de ciudades maravillosas más allá de La Habana que nos van a sorprender y que siempre nos dejarán con un buen sabor de boca. También he traído esta foto, un aguardiente de Cuba, Santero, como una especie de altarito que suelen poner la gente que sigue esta religión, que probablemente hay una anécdota muy graciosa en el libro de Ketty que si ella la quiere ver lo podemos ver. También me he traído una bebida magnífica, la cachancha. Armando, amigo, pareja de Ketty, cubano,
y amigos nos ha preparado en alguna ocasión en su casa, y la hemos disfrutado, también pudimos disfrutarla allí. Y un momento al que quería llegar. Esta es la plaza de la amistad entre Cotorro y Maracena. Esta plaza se construyó con la suscripción popular de los maraceneros y maraceneras, siendo Paco Olvera alcalde, luego si quieres puedes hacer alguna referencia. Y os puedo asegurar que es una plaza preciosa, ahí tenéis distintas imágenes, un espacio para la música y el baile, el espacio del bar, la placa que estaría en este lugar, la que hemos visto antes, y aquí el grupo de maraceneros que estuvimos con Paco Olvera disfrutando de ese entorno maravilloso a la cual le tienen un cariño enorme. De hecho se llama Plaza de Maracena, y cuando les dijimos que éramos de Maracena y que habíamos estado allí o éramos parte de haber construido esa plaza, pues nos trataron con un cariño que nos podéis hacer una idea. Como os comenté, la música, por doquier, música. Aquí con dos grandes amigos que he tenido la oportunidad y que no quería perder la oportunidad de conocido en Maracena, probablemente principalmente Gaspar, que ha estado aquí varios años en Maracena, viviendo aquí entre nosotros, el doctor Benito, que está aquí a mi lado en esa instantánea, gran amigo de Paco y desde entonces también de todos nosotros, del grupo de maraceneros y maraceneras que estuvimos allí. El día que lo conocí venía de operar un cáncer de mama, por eso llegó 20 minutos tarde, un poco apurado, un poco estresado. Ahora está enfermito, pero está sobrellevando bien pues bueno, el cáncer de pulmón que le han detectado. De hecho, en Cuba se está aplicando la primera vacuna contra el cáncer de pulmón del mundo. Otros momentos con Bebito en su casa, con la familia. ¿Queréis saber cómo vive un médico cubano? Y aquí la portada de su casa. De ahí la portada de su casa. Algunas fotografías las he repetido para que se vean un poquito más en grande, ¿vale? La amistad, Cotorro, Maracena, Olverán, la plaza de Maracena, el Chosquito, los tebeos de la Revolución Cubana, como voy comentando, la plaza de Maracena un poco más ampliada para que la podáis ver. Ahí la plaza de baile donde se pone la orquesta en la parte coloreada de atrás. Los amigos de Cuba, cuando se enteraron que éramos maraceneros, que enseguida quisieron echarse una foto con nosotros, en un rapidito, justo de la plaza de Maracena, donde tenían a precios populares en pesos cubanos, pues distintas materias como veis, incluso el condón vigor, ¿no? El condón, sí, los dos últimos que hay ahí eran los que tenían vigor y condón momento. o momento. Sí. Los ambos baratos, económicos, pero era curioso verlo allá anunciado junto a las bebidas. La verdad que la sinceridad en lo que respecta al sexo de los cubanos con respecto a nosotros es distinto. Ahí no ha entrado tan fuerte la cultura judeo-cristiana. Cuba también tiene sus automóviles, sus cascarones, también es su gente de la calle. Aquí podéis ver a mi pareja, Esther, ahí mismo, con dos cubanos muy particulares que conocimos la última noche y que nos llevaron a conocer aquello que no suelen conocer los turistas, que son los bares, digamos, un poco más alternativos, donde ellos mismos viven. Nuestro amigo Gaspar, siempre en el pensamiento, la casa de Bebito, para que veáis la familia, Paco con la familia, una instantánea de La Habana anocheciendo, atardeciendo más bien. Y simplemente eran unos momentos que quería compartir con vosotros, especialmente el tema de la plaza, del hermanamiento. Deciros que para mí todo eso es lo que significa Cuba y todo eso es lo que refleja nuestra amiga Ketty Castillo en su libro. Ketty, granadina de nacimiento, nació aquí cerquita, en Santa Fe, aunque ha estado mucho tiempo viviendo en Cádiz, en la provincia de Cádiz, así como en Málaga. Ella es periodista, es escritora y recibió, no obstante, en el 2003 el premio 28 de febrero que daba el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española a su trabajo de investigación 4D, La verdadera historia. Ahí nos descubrió el trabajo de investigación de Ketty la cuestión de que la persona que subió a la Diputación, al edificio de la Diputación de Málaga, aquel día de manifestación por la autonomía andaluza, curiosamente no fue el más afamado y asesinado, por desgracia, García Caparrós, sino un señor que se llama, lo diré enseguida, Manuel Trinidad Berlanga. Fue distinguida con ese premio y este es su tercer libro. Junto a este también ha traído, creo que la Fuente de las Lágrimas, sobre la Fuente Grande de Alfacar, un lugar
lacaniano por antonomasia, así como la mirada infinita, quizás más interior tuyo, más de investigación, donde quizás ves tus raíces cubanas a raíz de esa investigación que haces con tu familia. Cuba es todo lo que he comentado y mucho más. Aquí vais a tener un libro, para aquellas personas que deseéis leerlo, escrito de una manera, ella es periodista, de una manera narrativa ágil, dinámica y en absoluto divertido. Hay momentos que os habéis de reír, otros momentos que os despertarán curiosidad por querer ir a determinados sitios, dibujo unos paseos impresionantes por La Habana. Y sin más preámbulos por mi parte, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por estar aquí, de vosotras, y dejaros con las palabras de Ketty Castillo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a Óscar la posibilidad que me ha dado de estar aquí, por supuesto a la agrupación local del PC y a todos los compañeros que han hecho posible este encuentro, que yo sé que cualquier cosa que se haga requiere muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, así que a todos muchísimas gracias. Bueno, ya lo ha tocado un poco Óscar, yo siempre digo que lo mío con Cuba es una cuestión genética, porque mi bisabuelo y el bisabuelo de mi prima Celia, aquí presente, se marchó a Cuba a principios del siglo XX, como tantos otros, para hacer fortuna, y poco después desapareció sin dejar rastro. En Motril, que era donde él nació y de donde vivía, dejó a su esposa y a 3 niños de corta edad. Uno de esos niños era el abuelo de mi prima y la otra era mi abuela. Yo he crecido con ese misterio familiar de qué sería de mi padre, decía mi abuela, qué sería de mi padre que se fue a Cuba y se perdió. Él durante un tiempo estuvo escribiendo y mandando dinero y de repente un día se perdió la comunicación y hasta el día de hoy. Entonces yo siempre, cuando empecé a ir a Cuba, pues empecé a intentar averiguar qué era lo que había pasado con mi amiga, si tenía descendencia allí, etc. Bueno, como no conseguí averiguar nada, me lo inventé y esa fue mi primera novela, La mirada infinita, que está también ambientada en Cuba. Pero digo que es una cuestión genética porque yo pienso que él, de alguna manera, lo que hizo fue meterme a mí el gusanillo de Cuba en la sangre. Y desde ese momento, desde el primer viaje que yo hice a Cuba en 1991, yo me quedé absolutamente enganchada, creé una dependencia absoluta de Cuba, por la cual he tenido que ir todos los años, a veces hasta 2 o 3 veces al año. Y terminé casándome con un cubano aquí presente. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompa. Pero yo lo que he descubierto de Cuba a lo largo de todos estos viajes es a un pueblo orgulloso de su identidad nacional, alegre a pesar de las adversidades, que sabe crecerse como nadie ante la escasez impuesta por el bloqueo de Estados Unidos, ante las dificultades que ha tenido que enfrentar por ese brutal bloqueo económico, el más largo de la historia, a un pequeño pueblo, a un pequeño país de 11 millones y pico de habitantes, impuesto por el país más poderoso del planeta, por Estados Unidos. Ha tenido que crecerse también ante las adversidades climatológicas, porque Cuba está en una zona de huracanes, de ciclones, que la azotan con periodicidad sistemática y absolutamente destructiva. Entonces, Cuba ha tenido que enfrentar todas esas dificultades y ha sabido crecerse como nadie de una forma solidaria. La revolución ha hecho del cubano un pueblo culto, sano. La sanidad y la educación no es un secreto para todos vosotros, que es de las mejores del mundo. La educación y la sanidad, la investigación están en Cuba a niveles de los países del primer mundo, siendo un país del tercer mundo y siendo un pequeño país, insisto, bloqueado. Ojalá que a raíz del inicio de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, esta nueva etapa que se ha abierto, que se abrió el año pasado a finales, mejor dicho, a finales del 2014, ya hace un año y algo, ojalá que eso lleve al levantamiento del bloqueo. Todavía queda un camino muy arduo
hasta que eso se produzca. Pero bueno, de momento hay un clima de entendimiento y de diálogo entre ambos gobiernos, y Estados Unidos ha suavizado una serie de medidas restrictivas y anacrónicas que tenía contra Cuba. Cuando a Cuba se le levante el bloqueo, las posibilidades que tiene ese país son infinitas, porque el nivel científico que tiene, como he dicho, está por encima de muchos países del primer mundo. Ya Cuba tiene una vacuna contra el cáncer de pulmón. Cuba tiene toda una farmacéutica a base de productos naturales, porque precisamente por la escasez impuesta por los Estados Unidos tuvo que empezar a investigar con productos naturales. Y ha desarrollado una cantidad de medicamentos y de productos que ya han demostrado su eficacia, como por ejemplo un producto a base de veneno de un alacrán autóctono de Cuba que cura diversos tipos de cáncer. Eso se ha investigado y se ha desarrollado y está ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y se desarrolla en los laboratorios de la Biofam, que es el laboratorio este que investiga sobre productos naturales. En fin, que las posibilidades son infinitas. Cuba ha sido el primer país del mundo en acabar con la transmisión de SIDA de madre a feto. Eso ya lo ha conseguido Cuba. En fin, quiero decir con todo esto que las posibilidades que se le abren a ese país son realmente infinitas. Y todo eso ha hecho que el pueblo cubano sea un pueblo muy orgulloso. Tan orgulloso que el mejor piropo que te dice un cubano o una cubana: chica, tú no pareces español, tú pareces cubano. Ese es el mejor piropo que te dice. O sea, son tan chauvinistas en ese sentido que lo mejor que te pueden decir es que pareces cubano o cubana. Y son un pueblo sano, porque la sanidad es impresionante. Los niños son niños felices, que juegan en la calle como jugamos los niños de nuestra generación aquí hace 50, 40 años. Se da una anécdota muy curiosa cuando se produce el receso escolar, como le llaman allí a las vacaciones de los niños. Las calles son de los niños. Son los niños los que tienen la prioridad sobre los automovilistas. Mi marido fue testigo que iba conduciendo, había unos niños jugando y le echaron una bronca. ¿Qué pasa? Respetuosamente: oiga, compañero, usted no sabe que estamos en receso escolar y que nosotros somos los que tenemos la prioridad y usted se tiene que esperar. Y tuvo que esperar que pasaran con la pelota o con la carriola o no sé con qué. Tuvo que parar el coche y esperar a que tranquilamente ellos pasaran. Eso da el nivel de protección que tiene la infancia en Cuba. Es un ejemplo, ¿no?, del nivel de protección que pueden tener. Pero son niños a los que se les organizan, en las vacaciones se les organizan actividades extraescolares, excursiones, etc. Y tú ves a los niños que son unos niños realmente alegres. No solamente, como decía Oscar, que es que no hay desnutrición infantil, sino que una vertiente muy importante para un niño es el juego, y eso también lo tienen garantizado. No tendrán la PlayStation de no sé qué, ni la no sé cuánto, ni el smartphone, no sé qué, pero son niños que juegan y que saben divertirse y que disfrutan de su tiempo y que hacen teatro y que cantan y que bailan. Como bien decía Oscar, la música es algo que los cubanos llevan en la sangre prácticamente desde que nace. La danza, la música es algo que está presente. Uno va por la calle y va escuchando música, últimamente demasiado reggaetón, ahí tengo que decir, pero la música la va escuchando por doquier. En Cuba tú das un zapatazo y salen 100 músicos con una calidad extraordinaria. La artesanía, el arte, la pintura tienen un espacio muy importante: el teatro, la danza clásica, el cine, en fin, todas las actividades culturales, que eso también es muy importante para ver el nivel de desarrollo que tiene un pueblo. Sin duda queda todavía mucho camino por recorrer, porque no olvidemos que el bloqueo sigue presente
que Cuba tiene una producción limitada, que muchas cosas tiene que importarlas y tiene que pagarlas, precisamente por el bloqueo, tiene que pagarlas al contado y por adelantado, antes de que le llegue el barco allí con el material. Entonces todo eso son una serie de dificultades que realmente hacen que, por ejemplo, el hecho de que el gobierno cubano en la década de los 90, para hacer frente a lo que se llamó segundo bloqueo con la caída del campo socialista, cuando Cuba perdió el 85% de su comercio exterior de la noche a la mañana a caerse en los países del campo socialista, Cuba tuvo que tomar una serie de medidas para afrontar lo que se llamó periodo especial en tiempos de paz, que era una economía de guerra en tiempos de paz. Y entre esas medidas estuvo la inversión, fomentar la inversión extranjera, siempre teniendo en cuenta que el Estado cubano tiene la mitad, se crean empresas mixtas con esa inversión extranjera, y el Estado cubano siempre se reserva como mínimo la mitad de esa empresa, para que no pase lo que ha pasado aquí con las multinacionales que han venido, se le ha dado, con perdón, el culo y la vaselina, y después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, cuando Cuba tuvo que enfrentar todas esas medidas y hacer esa economía de guerra, que se quedó prácticamente sin nada, y una de las medidas que tuvo que tomar fue la doble moneda. Esa doble moneda ha creado una serie de diferencias en la población, entre los que tienen acceso a la moneda dura, como se le llama, a la que equivale al dólar, y la moneda nacional. Eso tiene, el gobierno cubano está viendo la manera de eliminar una de las dos monedas, porque eso es una locura, mantener una economía con dos monedas es dificilísimo y además crea esas situaciones. Todavía los productos de primera necesidad están por encima del nivel económico, del poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos, sobre todo los que no tienen acceso. Sin embargo, el gobierno garantiza una serie de productos básicos por la llamada cartilla de abastecimiento, que están esos productos de la canasta básica, no es que den para mucho, pero supone un alivio, y están subvencionados a precios de los años 50. O sea, el precio que paga un cubano por esos productos que adquiere con la cartilla es de los años 50. Eso también supone un costo para el Estado, evidentemente. En fin, son cosas que todavía se tienen que ir mejorando y se tienen que ir puliendo para que el nivel de vida de la gente mejore y no haya todavía la vivienda. Es otra asignatura pendiente que tienen los cubanos, porque sobre todo en La Habana hay una masificación tremenda, las casas están muy deterioradas, el Estado no tiene capacidad para darle vivienda a toda la gente que lo necesita, y cada vez que viene un ciclón o viene un huracán, empezamos de nuevo, porque todavía peor, muchas casas se caen de puro viejo, etcétera, etcétera. En fin, que son muchas las dificultades, pero también muchas las posibilidades que se le abren al pueblo cubano una vez que se levanta el bloqueo. El libro está dedicado a los 5 agentes cubanos que se infiltraron en los grupos terroristas que operan con total impunidad desde Miami. Durante 50 años han causado la muerte de más de 3.000 personas y herido de diversa consideración a más de 2.000. Ellos se infiltraron en esos grupos terroristas para prevenir atentados contra Cuba. Y como sabéis, toda la información que recogieron la pusieron en manos del FBI, y el FBI, en vez de detener a los terroristas, los detuvo a ellos y se han pasado 16 años en la cárcel. Uno de ellos, Gerardo Hernández, era el que tenía la condena más larga, estaba condenado a 2 cadenas perpetuas y una propina de 16 años. Gracias a este nuevo ambiente de diálogo entre ambos, se propició que pudieran volver esos 5 héroes a su tierra. Ya 2 habían cumplido las condenas porque tenían condenas menores y ya estaban en Cuba, pero los otros 3 se mantenían todavía en prisión y fueron intercambiados, como en un episodio más de la Guerra Fría, fueron intercambiados por 2 espías de Estados Unidos que Cuba tenía presos. Afortunadamente están ya disfrutando con su familia, con su pueblo en Cuba. Entonces, una de las cosas que yo planteo en el libro
es que, yo no sé vosotros, voy a hacer una pregunta así a bola pie. Cuando habéis ido a Cuba, lo que más os ha gustado de Cuba, ¿qué ha sido? La respuesta de todo el mundo. Por eso yo digo que en ese libro, aunque se habla de historia, de paisajes, de lugares, de sitios que podemos visitar, de anécdotas, hablo sobre todo de la gente, de personajes anónimos que yo he conocido a lo largo de estos más de 40 viajes a Cuba y de ya casi, pues yo no sé, desde la cuenta, 20 y pico, casi 30 años viajando a Cuba. Estoy una vieja, exactamente como dice mi marido. Y hablo de esas personas, de anécdotas y de cosas disparatadas que me han ocurrido, de viajes, porque en Cuba lo imprevisto es lo cotidiano, entonces puede pasar cualquier cosa. Tú antes mencionabas a Carlos Cano. A Carlos Cano le oí yo una vez en una entrevista que me hicieron en televisión española, en la Plaza de la Catedral. Él decía que en Cuba las sensaciones por metro cuadrado son tantas que cuando llevas una semana te parece que has vivido un mes. Y es cierto, porque puede pasar cualquier cosa. Yo recuerdo una anécdota muy divertida, que la cuento ahí creo, un almendrón, los coches estos antiguos, que iba con la suegra de mi hermana, íbamos ahí, y el coche tenía un agujero así en el suelo. Y la suegra de mi hermano, una mujer ya mayor que nunca había viajado al extranjero ni nada, es muy cómica, pero me hace así. Preguntita, ¿eso que yo estoy viendo ahí en la carretera? Digo, sí, dice, como yo ya me quedo más tranquila. Bueno, entonces yo espero que este libro, a los que no han ido a Cuba, les anime para ir. Y a los que ya han estado, bueno, pues que puedan recrear sus viajes y quizás alguna cosa que todavía no conozcan. Si os parece, os voy a leer un trocito, pues tengo un mono de radio, como soy de radio, y ya no trabajo en la radio. ¿Tú qué dices? ¿Que cuente lo de la santería? A mí me resultó muy gracioso, pero bueno, sí. Vamos a ver si soy capaz de... Con el coche, cuando el coche se viene abajo, la baja, bueno, pero es que eso es muy largo, eso es mejor dejarlo para que lo lean ellos, porque si no es que... Bueno. Os voy a contar, vosotros sabéis que en Cuba una de las religiones más arraigadas es la santería, las religiones procedentes de África, ¿no? Que se sincretizaron con la religión católica porque los esclavos que trajeron los españoles no podían ejercer libremente su religión y entonces la enmascararon con la religión católica para poder seguir ejerciendo sus rituales. Bueno, pues un ejemplo del arraigo que tiene la santería en Cuba me lo ofreció un reportero fotográfico que yo conocí en Cuba, que para mí fue uno de los personajes que más me ha impactado de todo lo que yo he conocido allí, de los personajes de la calle me refiero. Cuando yo lo conocí ya era un anciano y él había sido, en la época de la dictadura de Batista, había sido el fotógrafo oficial de la revista Bohemia de Batista. Era la revista Bohemia designó para seguir a Batista a todas partes. Y estuvo en su yate con él y todo eso. Este hombre era descendiente de andaluces, su madre era de San Fernando, de Cádiz. Y yo hice mucha amistad con él. Ya falleció hace muchos años. Él me contó, una vez que yo fui a su apartamento en el Vedado, vi que tenía, arriba del televisor tenía un muñeco negro de trapo y delante tenía una bandeja con frutas, un tabaco o habano y una copita de ron. Yo me quedé mirando así, ¿esto de qué va? El hombre, como se dio cuenta de que a mí me extrañaba, me contó la historia. Y me dijo así: yo siempre he sido calvo, desde muy joven. Y cada vez que Batista me veía, me pasaba la mano por la cara. A mí aquella mariconería me empingaba, con perdón de la expresión. Pero cualquiera le decía a Batista que no me tocara la cara. Fulgencio Batista creía en la santería
y tenía un babalao. Un babalao es como un sacerdote, ¿no?, de la religión yoruba. Tenía un babalao con el que se consultaba, que se llamaba Arcadio. Un día, al salir de la revista, un compañero se ofreció a llevarme a mi casa en su carro, pero me dijo que antes tenía que parar un momentico en casa de su socio para hacer un recado. Cuando llegamos a la casa del socio, yo me quedé en el carro, esperándolo. Al ratico, mi amigo salió de la casa y me pidió que entrara porque el babalao había sentido mi presencia y quería conocerme. Yo no creía en nada de eso, pero me bajé para no contrariarlo. Cuando llegué delante del babalao, que resultó ser Arcadio, el babalao de Batista, lo primero que hizo fue pasarme la mano por la calva. Ahí fue donde exploté. ¡Ven acá! Le dije bastante bravo, aguantándome las ganas de darle un piñazo. ¿Cuál es la gracia esta de tocarme la calva? Que cada vez que veo a Batista lo hace y ahora tú también. Él sabe lo que se hace, me respondió con aire misterioso. Tú tienes tremendo haché. El haché para los cubanos es más que suerte, es suerte pero también es fuerza de espíritu, sería como el duende para nosotros, una cosa así como el duende. Tú tienes tremendo haché, tremenda fuerza de espíritu. Batista lo sabe y por eso, igual que yo, te pasa la mano por la calva para que nos impregnes con algo de tu haché. Cuando yo muera, tenme siempre predispuesto ron, tabaco y fruta. Y así lo he hecho desde entonces, porque al triunfo de la revolución, Arcadio me dijo que no había quien tumbara a Fidel, ya que al igual que yo, tenía tremendo haché y estaba protegido por los orichas. Y ya ves que no se ha equivocado. Muy bueno. Bueno, ahora es vuestro turno. Si queréis preguntar cualquier cosa, ahora es el momento. Que lo diga ahora, que le parece. No solo preguntar, sino compartir experiencias. Claro. Muchos de vosotros habéis estado también en esta isla maravillosa y podemos establecer un intercambio de experiencias muy positivo. O sea, que tenéis la palabra, levantéis la mano, yo tomo nota y vamos pasando la palabra. Mauricio. Pues empezamos contigo, Mauricio. Bueno, una cosa muy pequeña, ¿no? Yo también estaba en Cuba, aparte de tomar el buen ron y el famoso chilpatén, que en algunos sitios se toma. Sí, señor. Yo te quería preguntar cuál sería tu percepción sobre dos cosas políticas, ¿no? Porque yo creo que es muy bueno contar lo bonito que es Cuba, no solamente los cubanos, sino también los latinoamericanos. Yo soy latinoamericano, colombiano, colombo-español, ¿no? Tengo la doble nacionalidad. Entonces, aparte de su gente, ¿no? Que no solamente cuando uno va a Cuba, sino a México, o a Centroamérica, o a América Latina, el carisma humano es una cosa que tenemos en el ADN, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mirar la percepción y como colombiano, ¿tú qué opinas, ¿no? Frente a los procesos de paz que, por ejemplo, están ejerciendo en La Habana con la FARC colombiana y el gobierno colombiano en La Habana, ¿no? Y segundo, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque claro, acá en España la gente tiene una percepción que, bueno, antes era Cuba, ahora es Venezuela, por el tema de estar criminalizando, pues porque no tienen coches, porque no tienen manera de comprar, porque de otra manera el capitalismo o el consumo que hay aquí en Europa es muy excesivo, y eso ha llevado a que muchas cosas, pues la gente tenga tópicos para tratar de, desde mi punto de vista, desprestigiar el desarrollo que se está llevando, por ejemplo, en Cuba o en el mismo Venezuela, por hablar de eso, ¿no? Que hace poco tenemos que escuchar pues, gente que estamos diciendo que ahora son venezolanos comunistas, ¿no? Que es lo que se está diciendo ahora, antes se decía que eran cubanos comunistas, ¿no? Cuando estaba el desarrollo cubano. Entonces, una de las percepciones que me gustaría que tú trataras de explicar desde lo que has vivido es qué pasará cuando se muera Fidel, cuál es la idea que se tiene, y tratar de abordar claramente el concepto que se tiene del consumo y de cómo vive la gente, porque yo creo que es una cosa que muchos de los españoles desconocen, de ese nivel y de las críticas que existen frente a ese posicionamiento del consumo del coche, de tener los temas electrodomésticos, y cuando uno vaya le dice, compañero, pero mira, que tú puedes estar en capital, pero que para poder comer carne, como comes tú, poder comer
arroz hay que pagarlo. Mucha gente en América Latina, y no hay que irse muy lejos, aquí en España o en el mismo Malacena, no tiene para eso, si no tiene no puede comer. Entonces es un tema que yo creo que sería bueno que se explique, ¿no? Porque a veces queda, aparte, y termino, a veces queda en el escenario que solamente Cuba es las cubanas, el ron y el puro. Yo creo que detrás de eso hay más cosas. Bueno, en primer lugar, yo por desgracia no conozco en profundidad tu país, que me encantaría, ni otros países de América Latina. Pero a mí me parece que el proceso que se está llevando de paz en Colombia, con la mediación de Cuba, Cuba siempre ha estado como mediadora en los intentos que ha habido de negociación hacia la paz en Colombia, ha tenido un papel muy destacado, y yo espero que ese proceso culmine para bien del pueblo colombiano, culmine de la mejor forma, porque bueno, han sido muchísimos años de sufrimiento, y espero que sobre todo los campesinos, que son los que más han sido desplazados por ese conflicto armado, que se solvente de la mejor manera. Y quiero destacar el papel que Cuba siempre ha jugado ahí, favoreciendo y facilitando ese proceso de negociación. En cuanto a lo otro que tú dices, claro, es que es lo que yo le digo siempre a la gente cuando va a Cuba, a la gente de este lado del charco. Tú no puedes comparar a Cuba con este lado del charco, tú tienes que compararla con los países de su entorno. Tienes que compararla con Guatemala, con Nicaragua, con El Salvador, con los países de su entorno. La equivocación del europeo es medir las cosas por su ombligo. No sé si del estadounidense también, pero desde luego del europeo sí. Nos creemos que somos el ombligo del mundo, nos creemos que somos la panacea de la democracia, la panacea del bienestar, la panacea de todo. Y todo lo que no sea medido por nuestros parámetros lo repudiamos o lo desechamos. Aparte del papel que juegan los grandes, yo soy periodista, y yo sé el papel que juegan los grandes medios de comunicación en la desinformación, porque los periodistas tenemos amo, y el amo es aquí el capital, o la empresa pública que está gobernada por un determinado partido político. Y lo que interesa es echar basura sobre los procesos revolucionarios que sean distintos a lo que se vive en este lado del charco. Por supuesto que lo que hay que hacer es ver a Cuba y ver a Venezuela y ver a los países de América Latina comparándolos con su entorno, no con aquí. Y sobre todo, son los venezolanos, son los cubanos, son los colombianos los que tienen que decidir su destino. Nosotros no somos nadie para dar ejemplo ni para imponer nuestro sistema de vida a nadie, y mucho menos a América Latina, que en gran parte tenemos una responsabilidad por la expoliación y por lo que hicimos allí. Hace 500 años, es verdad, pero de aquellos lodos, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Entonces no creo que debamos de dar lecciones a nadie, ni de democracia, ni de sistema económico, ni de sistema político, que son los países los que tienen que decidir sobre los pueblos los que tienen que decidir sobre su propio destino. Bueno, yo no he estado en Cuba. Bueno, pues ya ahora no va a tener más remedio. No va a tener más remedio. Ya mi tiempo pasó. Bueno, digas eso. Pero yo lo que os quiero transmitir, ¿no? Que mis primeros conocimientos políticos fue cuando la Revolución Cubana. Yo era todavía un adolescente, casi niño, cuando aquello, y claro, sabíamos por los periódicos de aquí, ¿no? Pero yo me hice una idea de país, fíjate, en cuanto yo me agarraba más, que todo el mundo era la Unión Soviética y yo era Cuba. Cuba y el Che Guevara. ¿No? Yo lo veía como un pueblo
grande. Además, que yo he admirado siempre, porque siempre digo que en un pueblo, cuando un gobierno vuelca todo hacia la enseñanza y hacia la investigación, es un pueblo grande, es un pueblo con salud. Y eso lo he admirado Con futuro. y con futuro, con salud, futuro. Mientras que aquí, los no europeos y por muchos electrodomésticos que tengamos y todas esas cosas, siempre, o sea, nos dan los gustitos para que sepamos andar y a veces con tropezones. Y por eso era mi gran admiración. Yo, siendo una niña, pues conozco cuando estaba Batista, ¿no? Que era por los periódicos, ya ves tú, por el ABC. No había otro, el ABC y el Patria. Pero no había otra cosa. No había otra cosa, excepto que de vez en cuando escuchábamos la Pirinaica. Cuando se podía. O sea que mi gran admiración hacia ese pueblo. Cuando ha habido gente que ha ido y ha venido diciendo de la miseria, de esto, me he revelado totalmente. Porque yo decía, pero vamos a ver, bonito, casi un cuarto de hora. Estaba ahí empallado. Estábamos nosotros, aquí, con las mismas dificultades que ellos, pero, o sea, teniendo más dinero, porque el dinero estaba Claro. en los mandatarios, los cuales tenían a todo un pueblo suyagado, y o sea, que era totalmente diferente. Por eso, a mí que no me critiquen nada, de que eso, y la gente maravillosa, porque mira, yo nada más que el pueblo de Manacén, ya no es pueblo, ya no es mi primo hermano, de cómo era el pueblo de Manacén. El pueblo de Manacén, y además me decía la Rusia chica. ¿Por qué? Por su gente, apasionada, luchadora. Aquí los mejores para trabajar, los mejores peones, los mejores, todo estaba en Manacén. Y eso, o sea, cuando un pueblo tiene esa, al final, tiene que triunfar. Cuando a mí me dicen, pues que allí no hay libertad, que tendrá sus cosas, ahora te voy a preguntar también una cosita, ¿no? Pero yo digo, pero vosotros creéis que una sola persona, porque todo era con Fidel, ¿no? Todo era con Fidel. Va a tener un dormicilio a todo un pueblo. Es que no sabéis, es el pueblo lo que ha pasado con Batista, que era un recreo del capital, que aquí había gente en Maracena que comía y se iba en avión a tomarse café. Aquí no había también de eso. O sea, era un recreo, era para ellos. Y a mí me da la impresión que es verdad, porque cuando yo cogía los periódicos, aquí lo ponían como a Fidel humano, porque venía con una medalla, no sé, vosotros es que sois más jóvenes, venía con una medalla grande, ¿no? Y cuando ya, o sea, Batista fracasó, pues venía Fidel con una medalla, pero con la joya y el martillo.
¿no? Como diciendo que lo había engañado, ¿no? Y a mí me parecía maravilloso. Y yo decía, pues mira qué bien. Que en un principio, a mí, por mi corta entendedera de aquella entonces, y ahora también tengo poca, pero yo decía, es que el mismo capital, cuando hay una corrupción tan grande en un sitio tan cerca de ellos querían quitar aquello, pero luego que no fuese lo que llegó a ser. Me acuerdo de la bahía de Cosita. Me acuerdo cuando se cambiaron los precios por los tractores. Y la gente cayó, por un tractor, donde cambiar a la gente. Y yo decía, ole ahí. Sí necesitan tractores, necesitan cochinos, necesitan, tenemos presos, vale. Luego yo he conocido a mi familia que vivían allí y entonces, o sea, que ganaron y le abrieron las puertas. Todo el que se quiera ir, que se vaya. Así, lo que aquí en España no pasa. ¿Eh? Ah, bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. La pasión para cenar. La pregunta. Bueno, la pregunta. Yo lo que sí tengo es una duda de cómo está allí la cosa, el papel de la mujer. Más quisiera. Esa es. O sea, no ha evolucionado lo mismo la mujer que el hombre. No, ha evolucionado más. Ha evolucionado más. La mujer, hay más universitarias que universitarios. Hay más universitarias que universitarios. La mujer cubana tiene mucho poderío. Tiene mucho poderío y tiene mucha protección legal, pero va con el hombre codo con codo, en el trabajo, en todo. Ahí mi esposo, que es cubano, puede decir más que yo de este tema. La mujer cubana tiene el mismo nivel de desarrollo que tiene el hombre. No lo permitan más. Igual. Sí. Entonces, ¿tú crees que hay igualdad? ¿Sí? Además que la mujer cubana es muy batalladora y no le permite al hombre, al contrario. Es un problema de política. Un problema de política de Estado. Exacto. La mujer cubana, como desde hace muchos años, desde el tiempo de, nosotros decimos, desde el tiempo de España, cuando nos vamos a referir a algo que viene desde muy atrás. La mujer cubana está luchando desde el tiempo español, al lado del hombre. ¿Cómo es posible que después que el hombre haya cogido, un ejemplo, cierto poder fuera de la casa, no lo va a compartir con su mujer? Eso no lo permite. ¿Por qué? Por ahí una cuestión en Cuba, que es que la religión en Cuba, por lo que dedica Ketty, hay un sincretismo religioso entre la religión católica y la religión afro-cubana, que se llama afro-cubana. Entonces, la religión católica, cuando tú te sientas a mirarla, es la que ha llevado a muchos pasos de que sea la mujer la más humillada, que no vale para nada. Mientras que cuando tú sacas la religión católica del poder del gobierno, del Estado, sea cual sea, las cosas cambian. Entonces, una mujer cubana tiene el mismo derecho que un hombre cubano. Los dos tienen el mismo derecho, porque los dos han hecho lo mismo, por la revolución o por el país. Entonces, ¿quién paga? Paga el Estado, pero paga el puesto de trabajo. Ahora tú dijiste algo, que te dice, la mujer universitaria, el 67% de la fuerza científica cubana es mujer. ¿Tú crees que una mujer científica va a llegar a su casa y el Papa lo va a estar sentado mirando la pelota y no va a ayudar, no va a hacer nada o no va a compartir con nada? Esa mujer no lo va a permitir,
porque no tiene nada que le obligue a tener que aceptar que este hombre esté ahí esperando que ella llegue para hacer comida o para poder comer. Entonces, esas cosas vienen desde muy atrás. No es una cosa que solamente la revolución haya hecho que eso sea más posible que antes. Otra de las cosas que es, por ejemplo, yo no me siento en un bar a tomar cerveza ni a comer con un hombre que yo sé que maltrata a su mujer. Es un asunto social. No te digo que no haya hombre cubano que le puedan meter a su mujer, pero socialmente es inadmisible, no se admite. Yo no puedo estar yo, que yo sepa que hombre le da a su mujer y el tipo venga, se sienta al lado mío, que tú estás aquí loco. Coño, no, fíjate. No te puedes sentar en ese rechazo social ha obligado, evidentemente, las leyes que hay, que los hombres se midan más, pero al mismo tiempo las mujeres tienen más poder. ¿Me entiendes? Entonces, cuando, por ejemplo, la mujer en un trabajo tan rudo, tan duro como la construcción, como en el puerto, en cualquier puerto, tú llegas y tú ves a una mujer manejando un camión, manejando una grúa, haciendo lo mismo que un hombre. Entonces tú no puedes discriminarla. ¿Cómo lo vas a poder discriminar? Si ella dice, yo hago lo mismo que tú haces. Yo no puedo levantar 100 kilos, pero voy a levantar 20, pero voy a levantar 30. La mujer no echa hacia atrás, por lo menos en mi país. Y aquí también, lo que pasa es que aquí hay tantas cosas que se juega mucho con el dinero. La sociedad moderna juega mucho con el dinero. Y es ahí donde las mujeres echan para atrás. Porque se queda y la iglesia. La iglesia que tiene otra culpa bien grande. Paco, ¿tú querías? Bueno, sí, quería agradecerte tu presencia aquí y alegrarme por poder compartir. Espero que cuando lea el libro recordar muchos momentos. Yo soy un enamorado de Cuba. No he estado tantas veces como tú, que has estado 40, yo he estado 14. Y en varias ocasiones hemos ido grupos amplios de gente mayoritariamente de Maracena. Y por cierto, este verano estamos preparando otro viaje y a los que estéis aquí presentes, si alguien se quiere incorporar, pues al menos yo hago la función de guía, ¿no? Esa espinita se la que tuviste que quitar. Bueno, quería decir que efectivamente un país, lo has dicho tú muy bien, el impacto que nos llevamos los europeos cuando vamos a Latinoamérica y particularmente a Cuba y la comparamos con nuestra mirada eurocéntrica desde aquí. Esa primera injusticia de juicio a muchos los deja anonadados y vuelven con una idea que es la crítica sin profundizar más en la comparación. Y esto es muy importante. Aunque se lo diga a la gente antes de ir, algunos no soportan el contraste. Y se traen pues de que hay necesidad de miseria, cosa que es cierto. Pero no le dan el valor a la educación y sanidad, que tú has hecho hincapié en eso, que es que es algo tan básico que en un país no haya ningún niño desnutrido ni sin escolarización, que toda la población en general, con más o menos dificultades en los hospitales, y yo he visitado hospitales donde se han suspendido intervenciones quirúrgicas por este hombre que ha salido ahí, Bebito, mi amigo, que es cirujano, de decir, chicos, tenía programado 6 intervenciones y falta sedar para la sutura y no hay anestesia suficiente, hasta ver si mañana o pasado y tal. Eso yo lo he visto ahí, en la visita al hospital y hablando con médicos y enfermeras. Pero sin embargo hay una sanidad universal, una escolarización, yo soy enseñante, universal. Si nos comparamos con los parámetros de aquí, es posible que las habitaciones de los hospitales no sean tan lujosas y que algunos otros elementos complementarios no lleguen al nivel que aquí, pero lo que sí es seguro de que allí nadie se muere en la calle ni nadie se muere analfabeto. Y como la gente que hay aquí, que estamos, son gente concienciada, la mayoría, que sabemos de analizar político, cuando se hace crítica a Cuba de las faltas de libertades,
no solo por esa mirada eurocéntrica, sino también por la visión que se tiene de un modelo de vida que en general y mayoritariamente es el capitalismo. Es cierto que Cuba tiene, desde mi punto de vista y con una mirada crítica desde la izquierda, algunas cuestiones que tuvo que arreglar, que tiene que arreglar y que tendrá que reflexionar en el futuro, como nosotros aquí. A ver, ¿cómo buscar qué modelo es el adecuado para encontrar lo que el ser humano deberíamos de desear todos por dignidad humana, que es la justicia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, a la naturaleza? ¿Qué modelo es el que se aproxima más a eso? Yo entiendo que es el socialismo, pero al renglón seguido diré que no es socialismo como hemos visto con datos acumulados negativos a lo largo de la historia, pues esto es la Unión Soviética y por ende también un poquito, no tanto, pero también en Cuba. Por ejemplo, el que exista una economía planificada, estatalizada, donde desde un puestecito que venda perritos calientes a la barbería o al carro del transporte sea estatal, parece que es un modelo superado. Pero eso ya está cambiando. Sí, ya lo sé, que las cuentas propistas, todo esto está cambiando y tal. Pero esa visión de la economía, pues se ha demostrado que repartía mucho, pero producía poco. Por tanto, habrá que ir a un modelo productivo y que incluya el reparto y también la iniciativa. Pero también sabemos, de momento quedamos, y voy terminando, no voy a dar mucho menos, ni estoy preparado para dar una lección de economía, pero de que en la medida que avanzamos, donde las inquietudes individuales crecemos, porque nos creemos, tenemos más posibilidades, más listos, más tal, se empiezan a producir otro elemento que es clave, son las desigualdades. Por tanto, Cuba, con esa base cultural que tiene, esa formación política que tiene, antes creo que era Nati quien decía, o no sé, ¿qué futuro le espera a Cuba? Pues yo también confío en que con esa base tan importante va a ser un futuro de nuevas posibilidades donde no se pierda lo muy bueno que hay y se permita con mayor flexibilidad económica, recursos, posibilidades, relaciones globales, a que Cuba, aunque no deja de ser una isla con una limitación de recursos naturales muy importante, pues que va a salir muy bien para adelante. Por tanto, yo sigo apostando por Cuba. No defiendo todo lo que me parece que es mejorable, pero que yo creo que los que la conocemos, pues es un mucho mejor ejemplo que en muchos de los lugares que tienen tanto capital, tanto dinero, tanta corrupción. Hay pequeñas corruptelas, producto de la necesidad. El que está trabajando en un almacén y hay las limitaciones que hay, pues la verdad, si se puede llevar un saco de arroz o una pequeña cantidad y tal, que como yo digo, eso es un reparto, casi redistribución de elementos y tal, pero para nada que ver con la corrupción estructural que existe dentro del capital y particularmente en nuestro país. Veamos un momentito. Hay una realidad. Voy a responder porque más como latinoamericano que como cubano. La cuestión es la siguiente. Siempre vemos en los reportajes lo que a yo o a ella como periodista le interesa presentar. Aquí hay un argentino y un colombiano. ¿Qué tú conoces de Colombia? Nada. ¿Qué conoces de la Argentina? También poco. ¿Qué conoces de Cuba? Un poco más. Bueno, yo porque he ido. Escúchame, a ver, conoces de Cuba un poco más. Entonces, cuando tú llegas a Cuba, te encuentras con una libertad de comunicación, de viajar a cualquier parte de la isla sin ningún problema. No tienes un tío atrás de ti, no tienes a nadie. Llegas a Colombia y te dice, desde que estés en el aeropuerto, tenga usted cuidado en qué barrio se mete. Mi hermano, cuidado a donde usted se meta. Llega usted a República Dominicana y le pasa lo mismo. Entonces, México, etc. Entonces, el tema de Cuba siempre ha sido tan recurrente para no solamente el europeo, inclusive hasta el norteamericano. Ahora mismo Cuba está pasando por tremendo problema. Si sigue como van las cosas, para el próximo año los españoles no van a poder ir a Cuba. Para que tú sepas.
porque los norteamericanos quieren que Cuba sea suyo, ya. Pero es que también quieren que La Habana, que está como está, se quede como está, que no avance. Es increíble, pero cierto. A tirarse fotos. El año pasado estuvieron 26 personalidades de la cultura, de todos los ámbitos, ¿no? Y hombres de mucho dinero en La Habana. Está de moda. Pero la realidad es que antes de que se cayera el muro comunista, socialista, como tú, yo vivía con lo que tú hoy no ganas o quisieras tener. Había una repartición más equitativa, había más. El poder adquisitivo era mucho mayor que lo que tenemos. El poder adquisitivo, pero había una repartición bastante equitativa, con los mismos problemas que tenemos hoy o menos. Y eso nadie lo sabe. Todo el mundo cree, cuando va a Cuba, que Cuba amaneció así. Antes del triunfo de la revolución con Batista, de España no se contaba para nada. Primero porque estaba Franco, ¿no es así? Pero es que segundo, cuando un actor o alguien intelectual de este país salía a donde iba, a La Habana, es que iba a La Habana, salía así, a La Habana, luego Las Flores, cualquiera que tú buscas. Pero ¿por qué iban a La Habana? Porque el imperio Don Papá, que no es nuevo, es bien viejo, dominaba la comunicación y dominaba la cultura, y lo hace hoy. Ahora, Irán ya deja de ser el mal de la película para convertirse en tipo bueno, coño, de ayer para hoy. ¿Será posible? Cuba ahora, ya sabe bien, vamos a quitarlo de la lista, no sé qué. Venezuela, como decía él, ahora Venezuela es la bestia, Venezuela. ¿Qué sucede? El capital que nos hace a todos nosotros, a todos que nos ha hecho, nos opaca. Cuando tú tienes posibilidades, qué bonito tú eres. Cuando tú a mí me caes mal, me caíste en desgracia y te quito de la vida. Es una realidad. Porque Venezuela tiene, México, ¿qué no tiene México? Tiene de todo, petróleo. Mira México, la mitad más de las 3/4 partes de la población mexicana, ¿cómo vive? Es una pobreza increíble. Una violencia tremenda. Bueno, Ya, yo también estuve una vez, por desgracia solamente una vez, me gustaría volver otra vez. Y me llamó, como a todos, me llamó muchísimo la atención la gente, el paisaje, la alegría que había, con lo poquito que tenían, lo que disfrutaban, ¿no? No te puedes imaginar aquí esa casita en medio del ruinar con sus dos vertedoras y allí ellos están a gusto sentados, meciéndose y con eso lo que lo disfrutaban los niños. Estuvimos en un colegio, estuvimos en un hospital, nos estuvieron enseñando, me llamó mucho la atención, y un centro a ver si no sé cómo lo llamaban ellos, era para los trabajadores les dan como una semana de cura, eso sí, centro recreativo. Y sin embargo aquí yo nunca lo he escuchado, y es que te dan, se llama una cura, que es que te dan como una semana para dar masajes, te dan sauna, Profilactorio, ¿no? Profilactorio. No sé cómo se llamaba, no me acuerdo ahora, pero me llamó mucho la atención porque en un país desarrollado como hay en España, como es España, eso no existe. Yo lo he conocido en Alemania, pero aquí en España, por ejemplo, no. O sea que los trabajadores los tienen muy mimados, de verdad. Dentro de sus posibilidades tenemos que ver que se van un montón de años que eso otro país no hubiese aguantado. Hemos hablado de los monzones, de los que... escuchas cada vez que viene un monzón, que viene en Haití, han muerto no sé cuántos, en Estados Unidos hace poco, cuántos murieron. Sin embargo, en Cuba no lo escuchan. No mueren. ¿Por qué? Porque la gente está preparada, los previenen y antes de... También me llamó mucho la atención de que llevábamos caramelitos para los niños y eso, y llevaba en un bolsito una niña que estaba esperando el autobús, la guagua, y le dimos un puñadillo de caramelo a la chiquilla, guapísima que era, y cogió a la chiquilla el puñado de caramelo y se fue a donde había otro montoncillo de niños y lo fue repartiendo todo.
Eso aquí, eso no te lo puedes imaginar. Una niña con 3 años que diga, voy a repartir los caramelos con unos niños que no conozco. Luego me llamó también, estuvimos también en un hotel aquí español, en Meliá. Y resulta que había muchos americanos, estadounidenses. Y digo, bueno, pero no está problema, o sea, no es que no se puede. Y dicen, vienen, nosotros no tenemos ningún problema en que vengan. Y son ellos los que no vienen, no los permiten venir. Y se vienen por México, por Nada, sábado. sí, por donde, no sé, por donde venían, pasaban a otro país para venir a pasar sus vacaciones aquí. Nosotros no tenemos ningún problema. Eso es dinero y es divisas que venden. No hay ningún problema en que vengan. Y luego me extrañó también mucho el cariño con el que nos trataron a los españoles después de lo malísimamente mal que lo habíamos hecho nosotros allí, ¿no? Eso tiene una explicación. Ten en cuenta que España Cuba fue la última colonia que perdió España. Pero además, después hubo una emigración de España a Cuba importante. Entonces, son relaciones familiares. Porque raro es el cubano que no tiene un abuelo o un bisabuelo español. El propio es familia, lo ven como familia. ¿Me entiendes? Es una relación muy familiar, cosa que a lo mejor en otros países de América Latina no pasa, no tienen ese sentimiento tan fuerte. Sin embargo, en Cuba sí. Yo limitar el más trozo que acabas tú de leer, que dice, está bien con los orichas. Los orichas aquí no suena a grupo musical, sería similar a que... Los orichas son las deidades, los dioses, digamos, de las religiones procedentes de África, son los orichas. Y claro que hay un grupo musical que se llama oricha, hay un grupo cubano que se llama oricha. Pero los orichas son como las deidades, por ejemplo, ahí en el libro lo explico yo, ¿no? Una de las deidades, uno de los orichas es Yemayá, que es la diosa del mar y de todas las aguas, que sincretiza con la Virgen de Regla, que debería ser con la del Carmen, la del mar, pero bueno, es con Regla. Ochun, que es la diosa del amor, sincretiza con la caridad del pobre. Changó, que es un guerrero, que es el dios del rayo, es con Santa Bárbara. Obatalá es las Mercedes, el de la paz, la armonía y tal. Entonces cada uno tiene un sincretismo y esos son los orichas. Tiene la palabra Antonio, si quiere luego. No, es un inciso solo. Es que yo veo una contradicción en gente que sepa tanto y esas cosas que explica ella, yo lo veo como supersticiones y creo que las personas están llenas de contradicciones, pero yo veo una gran contradicción que haya esas cosas en gente tan preparada. Pero eso es, vamos a ver, yo soy atea. Sí, ese es uno de los puntos que a nosotros nadie nos acaba de entender. Ese ritmo. Sí. Vamos a ver, cuando yo vine a España, alguien que se sentó en la calle, cogió un periódico, estaba leyendo El País, ese es socialista. El otro estaba leyendo El Mundo, ese es de derecha. ¿Verdad? En Cuba se dice que de día se va a la iglesia y de noche se va a los orichas. Y el que no tiene de Congo, tiene de Caraballo. En Cuba pasó algo curioso, que es parte de la historia, lo voy a decir rápido, y es lo siguiente. Habían pocos indios, llegaron los españoles, sacaban los indios. Aquí entre ellos, que había en ese momento de esclavos, negros, traidores negros. Se quedaron negros y blancos. Ya está, apareció el mulato, la mulata. Pero por la unión de esos españolitos de 16, 17 años que iban a colonizar, ¿no? Hay el sincretismo entre las dos religiones, pero tú le vas a decir ahora mismo a un indio, maya, inca, que no cree en sus dioses, no se lo puede decir. En la Pachamama. En la Pachamama. No puede decirle no, sea médico, sea ingeniero, sea lo que sea. Pero eso viene de tradición. Pero mira, te voy a decir una cosa.
La santería en Cuba no tiene las características de la religión católica ni de las religiones, no. La santería es porque las deidades de los cubanos, por lo menos lo que yo conozco, las deidades las ven como muy humanas. Es como lo de los griegos, ¿no? Que los griegos eran mitad hombre. Bueno, pues esto es lo mismo. Le ponen un altar a Ochún y le pone allí fruta para que le haga no sé qué, o le enciende unas velas, y le dice, como no me lo cumpla, te tengo a pan y agua, y te quito. Entonces, es también es un caribeño también, en ese aspecto. Para tener los orichas, cualquiera, y bueno, hay un proceso, ese santo, esa gente que tuvo el vestido blanco, el carajo, si no estás bautizado por la iglesia, no te puedes hacer santo. ¿Cómo te entiendes eso? ¿Tú me entiendes? No puedes entender, ni te metes. Y también, ya que estamos hablando del tema, hay que decir que es una parte solo la que tiene ese sentimiento sincretista o bien católico al uso, y hay una gran mayoría de la población que pasan mucho de los aspectos religiosos. El que te dice que no es mentira. Ah, es mentira. ¿Tú no has escuchado la canción de los Bam Bam, de un grupo de música cubana, y dice, hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada? Ahí ya me callo. Sí, bueno. Yo afortunadamente he estado dos veces en Cuba, ¿no? En dos épocas pues, muy difíciles, que una fue concretamente en el 92, que estaba recién empezada el periodo especial, y después estuve con Paco, cuando estaba de alcalde, en el 97, 5 años después, ¿no? Ya vi la diferencia, o vimos la diferencia entre esos 5 años. Y quiero volver. Fíjate que cuando se vuelve a los sitios es porque te encantan. Claro. A lo mejor, pues yo creo que todos que estamos aquí, pues le tenemos cariño especial a Cuba, por eso que tú has dicho que fue la última colonia, y porque es muy española, ¿no? Muy nos sentimos como muy hermanos, más que quizás que con otras tierras que han sido colonias también. Pero son ustedes los únicos, los españoles, son los únicos que regañan a un cubano. ¿Que le regañan? Los únicos. Sí. Los únicos. El italiano le da igual, al norteamericano va a gozar, porque lo que tiene en la mente de Cuba es mi traspatio, mi recreo. El norteamericano, yo soy el norteamericano. El norteamericano tiene a Cuba como la tierra prometida, el paraíso, la playa, la negocio. El español llega a Cuba y debe estar criticando y quiere contar cabeza. El inglés va y no. Sentimiento posesión de todavía de colonia. Sí, como una cosa todavía. Es que es mi pedazo, ¿vale? El español ve a Cuba como su tierra, su pedazo. Yo trabajaba en la prensa extranjera. Es como nuestra parte perdida. Efectivamente. Era la joya de la corona. Claro. Entonces, cuando el imperio pierde Cuba, es que ya España se queda desarticulada y ya es perdido el imperio. Es que, por ejemplo, Cuba está más cerquita que Filipinas, claro. Claro, pero primero la ve. Y primero no la va a ver, pero sin embargo Cuba es mucho más entrañable. Hasta el 50 y... no, hasta el 61 estuvieron entrando españoles en Cuba. Sí. Hasta el 61. Hubo un parón y ahora mi mujer le acaban de dar la residencia en Cuba. Y cuando ella fue a migración a pedir para rellenar los papeles, para pedir la residencia en Cuba, ¿tú sabes qué número era ella? En un municipio, el 259, nunca se me va a olvidar. 259. En un municipio. Cuando yo le pregunto a la gente de migración, no, ¿y esto por qué se llama? Dice, que todo el mundo quiere ir a vivir para Cuba, loco, no sé lo que está pasando. Hay cola. Y en mi país, y tú lo sabes mejor que otros, ¿no? Cuba no es un país perfecto. Pero yo trabajaba con extranjeros y siempre me decían algo, aparte de la gente, la climatología, hay algo de paz, que uno está en Cuba y siente tranquilidad. Yo he visto extranjeros en el muro, en Malecón, borrachos, con todo puesto. Y decir, primos míos, por ejemplo,
primos míos norteamericanos, negros que son así de tamaño, jugadores de fútbol americano, así, y caminar 300 metros y decirme, yo lo camino en Nueva York para nada, lo cojo un carro, ¿ves? ¿Tú estás loco? Compadre, si vamos a decir que no, maldito, que no, que yo cojo un carro. Bueno, pues, asustado, acojonado, disculpen la palabra. Tipo así. Entonces, esa cosa de estar en La Habana o en Cuba, cuando hablo... Bueno, disculpa un momento, hay emigrados cubanos en estados que están viviendo en Estados Unidos que a sus hijos los están mandando en vacaciones a Cuba por la tranquilidad y la seguridad que les ofrece. Adolescentes que los están mandando a que pasen las vacaciones en Cuba, incluso que estudien en Cuba. Los de Miami. Sí. No existe el miedo de que el cambio, todo eso... Claro. Mira, antes me preguntaba, que es una parte que no me acordé de responderle al compañero colombiano español. Me preguntaba qué va a pasar cuando no esté Fidel. Vamos a ver, Fidel ya no está, eso para empezar. Segundo, la bola de cristal no la tenemos nadie. ¿Qué va a pasar? Que no sabemos ni lo que va a pasar aquí, que todavía no tenemos ni presidente de gobierno. Lo que te digo es que la bola de cristal no la tiene nadie. Cuba, una de las cosas que siempre le han echado a Cuba en cara desde aquí es que necesitaba cambio, que tenía que cambiar. Cuba lleva a cambiar. Yo llevo conociendo a Cuba desde el año 91 y como él dice, en 5 años vio la diferencia. Y desde el año 91 Cuba ha sufrido unos cambios y unas transformaciones tremendas. Va avanzando, pero a su ritmo. A su ritmo. No consciente que nadie le diga tú tienes que ir por aquí o tú tienes que ir por allí. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Yo no lo sé. Yo espero y confío en que los logros de la Revolución Cubana se mantengan. Porque entonces sí que se podría producir una sublevación del pueblo cubano. El pueblo cubano, no nos olvidemos que es un pueblo que está entrenado militarmente. En Cuba, efectivamente, en Cuba, como siempre, han estado esperando una invasión de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución. Ahí se hacen las marchas del pueblo combatiente, ¿cómo se llama la movilización esta de que todo el mundo va a hacer maniobras militares? Bastión y no sé qué, y todo el mundo está entrenado militarmente. Si en Cuba los dirigentes cometen el error de acabar con los logros de la revolución para darse la vuelta completa y entonces sí que se puede producir una sublevación del pueblo cubano, creo yo, porque son muchos años aguantando necesidades, aguantando dificultades, aguantando escaseces, resistiendo para que ahora cuando vienen las buenas tú le des la vuelta a la tortilla y me quite lo que yo he estado aguantando ahí a timbales, como dicen los cubanos, para tener educación, para tener sanidad, para tener una serie de cosas. Por ejemplo, antes has hablado tú de los trabajadores. La legislación laboral, protección de los trabajadores, antes de la reforma laboral, le daba 100 vueltas a la legislación española. Le daba 100 vueltas. Ahora ya ni te cuento, ahora ya es que no tenemos ni legislación laboral. Eso no puede haber cambio, vamos a ver. Y tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. Pero hay cosas, como dice que nosotros no queremos que cambien. ¿Está bien? Yo tengo 2 hijos. El más chiquito mío está en la universidad estudiando. No paga un céntimo. Al contrario. Le pagan porque está estudiando. El mayor es técnico en informática, está trabajando. Ahora va a parar y va a la universidad. ¿Qué pasa? Pasó el servicio militar y toda la historia y se cogió un añito o 2 ahí. Para trabajar. Papá, espérate, porque quiero respirar, quiero otra cosa, ¿no? Gana buena, trabaja en una refinería, tiene buen salario y va a parar. Va a parar, pero el sindicato metalúrgico al que él pertenece le da un tiempo de estudio. Claro, para que siga estudiando. Sí, trabajará por la mañana y por la tarde tendrá tiempo de universidad. ¿Entiendes? Esas cosas yo no quisiera que cambien, pero mi generación, ni la que está detrás de mí, ni la que está detrás de mí. Es que mis hijos, que tienen 24 y 21 años, tampoco quieren que cambien otras cosas. Una cosa es lo material, que estaba hablando de paquete, que existe,
que hay, y otra cosa es estas cuestiones sociales, ¿no? Que tú la ves donde quieras. Que tú llegas y te sientas en un parque y tú una viejita y nadie es capaz de quitarle a la vieja nada. Al contrario, ¿no? Eso yo no quiero que cambie mi madre. Y como yo, muchos. ¿Entiendes? ¿Qué sí queremos que cambie? Ciertas determinadas cosas que sí tienen que cambiar. Porque, como decía Kelly, son muchos años. Muchos años. Por ejemplo, tú fuiste en el 91. En el 92 y en el 96. Ella. En el 90, yo con 100 pesos, yo trabajaba en la radio internacional cubana, yo con 100 pesos la moneda nacional. La que ahora no vale. Con 100 pesos yo me compraba lo que tú no te compras con 200 euros, menos carne de res. ¿Cuál es el tema en Cuba, en los países tropicales con la carne de res? Las vacas no crecen. Los bicharracos se comen, entre la garrapata, el mosquito cabrón. Y todo eso, las vacas no, ya se van. Vacas de aquí a Andalucía, la vaca esta andaluza morena, ella. Compadre, al otro año las vacas que habían perdido 60 kilos. Cómetela, coño, cómetela. No sé. Tienes que buscar carne fuera. ¿Quién trabaja en vender? Cuando Estados Unidos está diciendo, no, mi hermano, el que me venda a Cuba un clavo, me meto yo. Y por ahí muchas cosas más, ¿no? Por eso ahorita decía. Espera, que le hemos interrumpido a él. Dale. No, vamos a ver. Yo es que, aparte de eso, de decir que había estado allí, que evidentemente lo sabe mucha gente aquí en la ciudad, quería resaltar, sobre todo, varios temas. Primero, la dignidad del pueblo cubano, que esa dignidad entiendo que es a partir de la revolución, el carácter y la naturaleza de la revolución cubana, que creo que es uno de los países donde se demuestra más que la revolución no es exportable, sino que la revolución es de cada pueblo y de cada nación. Y el carácter propio de su propia idiosincrasia, del pueblo. Y es cuando justamente toma dignidad y se empodera, como ahora esa palabra se dice ahora mucho, se empodera y es tan difícil de romper, ¿no? Porque ahí se está hablando de qué pasaría el día que no se haya Fidel. Yo creo firmemente en la revolución cubana, pero creo por eso, porque tiene un doble carácter. Por un lado, un carácter nacional y popular. Y popular, las dos cosas a la vez. Tiene una parte de sentimiento, de nación y de dignidad como pueblo y como nación. Por lo tanto, una cosa que yo hablaba con la compañera hace unos días, tiene un carácter nacionalista muy fuerte, sí. Nacional. Y si no, aquí en cubano y hay gente que conoce la revolución cubana, seguramente de tú, fíjate, y segundo, ella me dice que yo soy chauvinista, ella me dice, yo soy su marido, me dice, usted es un chauvinista. Exactamente, por un lado. Y segundo, por otro lado, evidentemente también su carácter marxista y de clase, ¿no? Por lo tanto, entiendo que la revolución cubana es una revolución nacional, es una revolución nacionalista de clase. Y ahí es donde radica precisamente su importancia. Es una reflexión que a mí me costó al principio, como a todos los que nos educamos dentro del comunismo, ¿no? ¿Cómo se puede ser internacionalista y nacionalista a la vez, ¿no? Bueno, pues eso yo lo entendí precisamente. En Andalucía también. Y en Andalucía también lo entendía, por supuesto. Yo soy nacionalista andaluz, ¿no? Pero claro, ahí es donde yo quería precisamente centrar el tema. ¿Y por qué es tan difícil de derribar una revolución cuando tiene ese carácter, ¿no? Cuando se empodera y se arma de valor el pueblo y toma dignidad. Y tiene dignidad, que eso es lo que más tiene por dignidad. Y luego, por otra parte, en ese sentido, pues bueno, la crítica típica de que se van a Cuba, y claro, bajo la mentalidad capitalista, y bajo la mentalidad consumista. Y allí no se puede ir con esa mentalidad, y tienes que ir con la mentalidad socialista, porque el socialismo no es consumista. Bueno, entre de poco, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Está obligado, por ejemplo, no había Coca-Cola, hay que comprar Coca-Cola. Vamos a ver. No había Coca-Cola. Este año no había Coca-Cola, porque como ahora está entrando.
ese tema que yo quería dejar un poco, bueno, y de abrir ese tema, ¿cierto? Claro, eso es muy claro. Déjame decirte algo. Mi abuelo era masón, pero era capitán del ejército. Cuando Batista había propuesto una serie de hombres militares en Pinar del Río, entregaron los grados, pero si este cabo me va a mandar a mí, yo no voy a seguir aquí. La dignidad y esa cosa del pueblo cubano viene de muy atrás. La revolución de él la ha subido, la ha mandado a mí, pero viene de muy atrás. Hubo los primeros norteamericanos que cogieron patar, bofetar y de todo, lo cogieron en La Habana. Tú no puedes tocar un soldado norteamericano hace años que no se puede tocar, ¿verdad? No lo permite nadie. Bueno, en Cuba se subieron encima del Busto Martí en el Parque Central, no sé si lo conociste, y le pegaron la cabeza al Busto Martí. Y había unos cubanitos allí, chiquiticos. ¿Qué le pasa a estos yanquis? ¿Qué le pasa? Lo bajaron a patada. Cuando vino la policía militar norteamericana, tuvieron que irse también. Porque en el Parque Martí, en el Parque Central, lo que se formó fue una pequeña revolución. ¿Cómo tú vas a venir de casa de tu tierra aquí a mirarle la cabeza a uno mismo? ¿Entiendes? Eso fue antes de la revolución. Y a José Martí. José Martí. Son cosas de pueblo que no es fácil. ¿Alguna palabra más o algún comentario más? ¿Quién estaría con tu lado? Si hay un efecto cubano, nos vamos. Parece los últimos minutillos para cerrar a Ketty. Gracias Joaquín, gracias a la agrupación del Partido Comunista de Maracena, a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Gracias a los compañeros concejales del Ayuntamiento, diputado provincial, a los compañeros y amigos de Podemos, también hay que decirlo que estáis aquí y os lo agradezco a todos y a todas, y a todos los vecinos y vecinas de Maracena que habéis tenido a bien acompañarnos en esta presentación del libro como un acto cultural, político y de debate. Cierra Ketty y estoy encantada de estar Bueno, yo me pasaría con vosotros aquí hablando de Cuba, también como dice Óscar, toda la noche, pero bueno, os quiero agradecer vuestra asistencia y sobre todo vuestra participación, porque la verdad que hablar de estos temas siempre es enriquecedor cuando se tienen experiencias de otras personas. Así que os doy las gracias, un abrazo enorme y para la próxima con mojito. Primero no lo dejo aquí porque es lo que me dice. Este es y este es de la No pasa nada, no pasa nada. ¿Quieres que te lo dedique? Sí, ¿cómo es tu nombre? Va a ser... En la librería.